¿Cómo están? Martes 18 de abril de 2023 comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Saludamos a Karen Farías, a Erika Muñoz y a Ladislao Ureta y por supuesto a todas las personas que siempre nos escuchan en las distintas radios asociadas a nuestro programa: Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable. Saludos a Radio Paraíso, País Lobo No Sono el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast. Radio América, que es la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. Y por supuesto también tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted ahí nos puede ver cuando usted quiera, a la hora que quiera. Y también hay que recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña. De eso y más nos cuenta Andrés Hernández. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, bien, ¿y tú? Un gran saludo también al panel. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y como todos los días les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien comentas, Felipe, este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden encontrar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Ahí, entre otras cosas, podrán ver las actividades de la coordinadora, de qué trata y lo que se viene a futuro. Así que ya lo saben, nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana, al que se pueden suscribir, y si así lo desean también aportar en www.lacoordinadora.cl. Excelente. Muchas gracias, querido Andrés. Bueno, ¿qué tan factible ven ustedes que avancen los proyectos que se van a comenzar a discutir y que, según el presidente de la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, no se debiese votar en sala antes de la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo? Me refiero a el proyecto que va, de nuevo, del retiro de entre un 10% y el 100% de los fondos de pensiones. Muchos dicen no están los votos, pero a esta altura decir que no están los votos es como decir, no sé, capaz que haga calor mañana, porque esto puede cambiar y cambia radicalmente. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y si es que ven la posibilidad de que un proyecto así avance y se concrete. Erika, Ladislao, Karen. La Erika tiene ganas de comentar. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo Oye, estás? hola, bien, Felipe, ¿y tú cómo estás ahí? Súper bien, pues Qué imagínate. bueno, qué bueno. Oye, fíjate que yo, al igual que tú, creo que esto es como estar hablando de los tongos, que, ¿cierto? Que uno de repente hace mención en ciertas cosas, porque estar hablando de un cierto retiro, de que la gente, la poca gente a la que le queda algo que retirar, seamos honestos, si la mayor, el grueso de las personas que tenía plata en la AFP ya no les queda en su ahorro de pensión. Entonces, a la poca gente que le queda para retirar, yo creo que es una medida, lo hemos dicho siempre, una medida tremendamente populista, pero fíjate que a lo mejor voy a ser poco eh, agraciada para ustedes lo que voy a decir, pero yo creo que Es la idea, ¿eh? Es la para, idea. para variar, para variar, algunos quieren usar esa información en pos de la votación que viene. ¿Cierto? Porque en el fondo saben que la medida es populista, sea mala, nos va a afectar en la inflación, en la economía, todo lo que ya han dicho los expertos que uno escucha en la televisión y todo lo que se ha compartido también acá, de lo negativo que es que la gente siga sacando su ahorro y todo, pero es una medida populista. Y es una medida que la gente espera porque en el fondo la gente quiere esa plata ¿cierto? Para diferentes cosas, para lo que sea, pero la gente siente que la plata es de cada uno y que la quiere sacar y punto. El tema más allá de la reflexión. El tema es por qué hoy día el Congreso lo quiere condicionar
a que sea, o el presidente de la comisión, a que sea después de la elección? Eso a mí me causa mucha extrañeza, fíjate. Yo pienso que es una manera en el fondo de condicionar los votos también. Onda así como los que hagan campaña con ese tema se van a ver afectados si pasa antes de la elección. ¿O por qué otra cosa podría ser, Felipe? A lo mejor yo soy muy ignorante en el tema, porque ¿por qué otra cosa podría afectarles el que ese proyecto se empezara a ver antes de la elección? No, no, yo entiendo tu punto, pero el argumento es por el proceso que eso implica. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, lo hemos hablado acá, porque tú dices algo que es real. Cada vez hay menos gente con fondos de pensiones, pero yo creo que hay dos ideas fuerza muy potentes. La primera es que, ok, yo no tengo, pero el que tiene que la saque. Es como Claro, sí. una solidaridad ciudadana, por poner un nombre. Y lo otro es que es tan poco que prefiero tenerlo acá a la vista que me lo prorrateen, digamos, a quienes les queda. Y tercero, creo yo, que es un elemento de campaña. Por supuesto que es un elemento de campaña. Tanto así que tendría que hacer la correlación, no he hecho el trabajo, pero leía los parlamentarios que proponen esta idea, porque entiendo que son 6 los proyectos o algo ¿Mm? así. Hay de todos los colores políticos. No es que acá, digamos, por decir algo, parlamentarios del Frente Amplio están con el retiro, o parlamentarios de Republicanos están con el retiro, o parlamentarios de Chile Vamos. No, no, acá hay de todo, para todos los gustos, lo que a ti se te ocurra, y eso creo yo es un síntoma que yo creo que se va a ir midiendo. Y claro, pero mira, Felipe, Vamos viendo qué efecto tiene y cómo la percepción ciudadana me va guiando, porque ¿y hoy cómo tiro día, la, 18 de abril, voy a ocupar comillas, no estarían los votos? ¿Quién dice eso? El gobierno y parlamentarios que están en contra del proyecto. Claro, 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 pero es como que un hincha de la U le pregunte quién es mejor, la U o la Católica, va a decir la U. claro, sí, por Entonces, lógico, pero claro, depende de dónde estoy, digamos. solo quiero sumar, Felipe, a que ellos quieren sacar después, ¿cierto? Los cálculos de cómo tiro la pelota para mi lado, cómo tiro la pelota, ¿cierto? Para el arco contrario, o al revés, cómo tiro la pelota para mi lado y hago un buen partido yo, cómo me la juego yo bien con esta información. Pero solo recordarles que en el texto anterior quedaba clarito que los fondos de pensiones no eran de las personas. ¿Se acuerdan o no? Que eso fue tremendamente bullado y yo creo que fue una de las razones junto con educación, con la interculturalidad y todos esos temas que generaron que creciera el rechazo, ¿cierto? Y el texto fuera rechazado, justamente porque el texto planteaba que los fondos no son de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de, o no iban a ser de los trabajadores, entonces, cuando hablamos de por qué este proyecto después de la elección, a mí me hace mucho ruido. Yo soy honesta, yo creo que los trabajadores quedaron preocupados porque quedó clarito eso y sea como sea hoy día, no nos gusta la AFP, nos parecen que ganan mucho, que reciben muchas utilidades, todo lo que queráis, pero la plata sigue siendo el trabajador. Tanto es así que en cada retiro el trabajador pudo sacar su plata y nadie le pudo decir que no. O sea, hoy día la plata es del trabajador, pero con el texto propuesto les recuerdo que no iba a ser del trabajador. Que se rechazó, dicho sea de paso, así que quedó en la Justamente. historia, digamos. Quedó en el camino. Don Ladislao, Don Felipe, sabemos, esto no es para ponerle una, una mordaza a Don Ladislao, no, créame que yo soy anticensura, solo que ¿nos retaron? ¿Nos no, retaron no, por no, algunas cuestiones que emití en algún programa anterior? no, por favor, Don Ladislao, todo lo contrario, usted es nuestra figura acá. No, no, es que decía porque independiente de que sea malo el proyecto, ¿ah?
Yo acá saco el mote de bueno o malo. Es bueno para la economía del país, es bueno para mi economía personal, es bueno para la inflación. No, eso lo saco de la ecuación. Yo estoy hablando de lo netamente político electoral. ¿Y qué tan conveniente puede ser para quienes votan una posibilidad de este denominado sexto retiro? Mira, yo me la juego, esta es mi apuesta. No he andado tan equivocado, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando me preguntaron a boca de jarro qué fallaba el Tribunal Constitucional? Bueno, era predecible, A pero de boca todas de maneras jarro, por el le tema de los indultos, achunté, claro. claro, pero le achunté medio a medio, ¿viste? No, mi impresión es que eh, esto es netamente populismo, ¿no? Aprobar un sexto retiro es populismo. Y hay una tendencia al populismo hoy, ¿no? Y mi impresión es que es conveniente correr la votación para después de la elección. Porque después de la elección queda bastante para la próxima elección parlamentaria, ¿no? Que es lo que podría inducir a los parlamentarios a hacer uso del populismo y aprobar algo que todo, a vista de todo el mundo, puede parecer popular, ¿no es cierto? Pero que es muy negativo. Noviembre del Entonces, 2025. claro, entonces la tentación de votar favorable a un proyecto de este tipo para mejorar el resultado del pacto electoral en la elección de consejeros es una tentación para algunos, para varios políticos. Por Entonces, supuesto. me parece súper razonable que se esté pensando que esto sea puesto después en tabla. Pero aún así, fíjate, yo creo Perdón, que, sin prejuicio de que eso no pase, ¿ah? claro, Que se vote antes. pero aún así, fíjate, aunque se vote antes, yo tengo la impresión de que va a ser rechazado, porque estamos en un momento político distinto. El momento político en el cual uno desconocía tanto a sus parlamentarios como desconocía lo que la ciudadanía era capaz de hacer en las calles, yo creo que ese momento pasó. Yo creo que el momento de locura de este país, porque vive un momento de locura, yo diría que ese momento pasó. Y lo que está operando hoy día es la razón. Y entonces, si bien es populista, podría darme algunos votos, unos votitos de más que no me harían mal, pero yo creo que también existe un juicio de que el populismo va a ser muy mal juzgado en la historia política, en la historia, van a quedar en los anales de la historia. Los que destruyeron, por ejemplo, el fondo de pensiones con las consecuencias futuras, eso va a ser en 30 años más, 40 años más, se va a ver el resultado de toda esta imbecilidad, ¿no? Pero van a ser muy mal juzgados. Yo creo que en este momento, que ya no es el momentum revolucionario, ni tampoco de pandemia, ni de desesperación, hay una situación económica compleja, claro, pero la gente igual tiene empleo, la tasa de empleo no está absolutamente disparada, tenemos otros problemas de seguridad, de otro orden. Eh, yo creo que va a ser rechazado, fíjate. Sea que lo voten antes o sea que lo voten después. Lo que pasa es que va a ser rechazado de manera más contundente si es votado después. Esa es mi impresión. Sí. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver si es que finalmente se logra Vamos a votar vamos después. a la chunto, vamos a la chunto. No, está perfecto, sí, está impecable, sí, está muy bien. De todas maneras, no es el único que pensaba que iba a fracasar el tema del Tribunal Constitucional, pero está bien, sí. Pero se lo fundé bien Usted fundado. se tira Pero flores de dos lados y yo lado, se- está muy bien no, eso, porque no, pero yo se lo fundé bien fundado, no se habla lo bien de usted, sí, sí, no fue moneda al aire, se la justifiqué bien claro, sí, muy razonablemente bien. por qué. Y además Muy bien. fueron las razones que dio el Tribunal Constitucional, no sé si se acuerda usted. Sí, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Un No, no, argumento, hasta tengo el buena argumento. memoria. Tengo, tengo buena memoria. Eh, Karen, ¿qué percepción tienes tú sobre el tema del retiro? Ahora, perdón, solo de nuevo no sé si voz de alerta, porque yo no alerto nada, o a nadie, pero si fuera tan así, ni siquiera, digamos, habrían propuestas.
porque ya murió, ¿se acuerdan el quinto retiro y esa propuesta que tuvo el gobierno en paralelo, de que fuera un poco más acotado y al final se cayeron las dos cosas? Y uno dice, ya, pero que de nuevo, entonces hay algo ahí, ¿ah? Hay un germen que uno podría decir populista, sí, a pesar de que yo encuentro, bueno, populismo es bien amplio, pero hay algo ahí, algo que es como atractivo pareciera, es como medio fetichista ya a esta altura, proponer sacar platita de los fondos de pensiones. Karen, ¿qué opinión tienes tú? El diagnóstico más o menos es lo mismo que han dicho aquí mis compañeros. Aprovecho de saludarlos, no había compartido el programa con ellos, así que feliz, un honor. Pero sí, yo creo que si se vota antes del 7 de mayo se aprueba, y si se vota después se rechaza. Creo que Mira, es tan populista que la van a pensar. Creo que no es tan fácil como descartar. Y además que vemos que el presidente Boric no puede alinear a su coalición, entonces no sé si todos van a ir por esa línea, como lo han dicho el gobierno, la ministra Camila Vallejos, que ha dicho que no hay otro retiro, pero creo que podrían estar los votos. Y además que esto es como esta rencilla entre Pamela Giles y el resto, o Carol Cariola, ¿cierto? Y está hay como una cosa personal ahí, claro. ahora incluso Pamela Giles está en la campaña del... O sea, eso es O sea, es como, la franja del partido de la la- gente. se las vamos a Claro, cobrar. sí, Sí, o sea, ella se fue con todo. Entonces, claro. si se rechaza esto, ¿va a haber un séptimo retiro? Lógico, Claro. Yo creo que con lógico. esto ya probablemente se podría aprobar y darle como un fin a ese tema, que no sé si Pamela Giles que hoy después venga como por el retiro del 100%, que es lo que se había propuesto anteriormente también, pero para evitar el manotazo, ¿cierto? Que se había mencionado también entre París y Giles, qué sé yo. Pero sí, yo creo que si se vota antes del 7 de mayo, yo creo que se Y aprueba. es notable que París se hable del manotazo, ¿ah? Eso es como el diablo vendiendo cruces, pero bueno, cada uno con lo suyo. Es interesante eso porque la Karen dice, claro, hay diferencia dentro del gobierno, pero que no se nos olvide también que para los retiros anteriores que fueron durante el gobierno del presidente Piñera, gracias a los votos del Debería. oficialismo, Sí. finalmente se produjeron los retiros. Populismo. Oye, pero si No, quieren, no, está bien, pero digo, está bien, el mote de populismo es una opinión y es legítimo, pero digo, es transversal. No es que tú digas la idea del sexto retiro es de Pamela Giles y 4 gatos más. Porque hay, insisto, creo que son 6 proyectos y van desde el 10% hasta el 100%. Y acuérdate que en un minuto, como tú recuerdas, también habían propuestas de, si no me equivoco, del diputado de la UDI, el diputado Alessandri, que Alejandro, justamente buscaba el retiro del 100%, claro que por razones distintas, pero al final, yo creo que el ciudadano, yo no lo califico de ignorante jamás, solo que el ciudadano ve lo macro, digamos, uno le hinca el diente, le pone color y trata de buscarle, la interpreta y tiene la info y la pone arriba de la mesa y está bien, sí, tampoco una autocrítica, pero lo ve como, saquemos todo. Y claro, puede ser que saquemos todo porque nos pueden pegar un manotazo. O saquemos todo porque es tan poco que quiero todo. Entonces, yo por eso digo que hay un germen ahí interesante y que por algo se reactiva. Porque si fuera tan malo, comillas, desde la lógica ciudadana, estos pericos ni siquiera gastarían tiempo, digamos. Porque es atractivo hablar de un retiro. Es atractivo. Porque bueno, es también una interpretación de que yo le tuerzo la mano al Estado, es mi plata pero no me la quieren dar. Entonces hay como varios elementos ahí que conjugan para que un grupo de parlamentarios diga, oye, ¿y si proponemos esto? Don Ladislao, por favor. Espérate, Ladislao, que la Karen le quedó ahí un... Sí, solo que justamente, ¿cuáles son los motivos para rechazar esta vez? Son los mismos motivos que daba en el gobierno anterior,
para que fuese rechazado y el oficialismo de ahora lo discutió. Entonces ahora sí valen esos argumentos. Entonces yo creo que ahí, y bueno, están todos los titulares y ¿cómo se llama? Declaraciones que avalaban estos retiros de los que son hoy día oficialistas. Entonces eso pesa y pesa la ciudadanía, y aunque puede que en general la gente entienda que es una mala política, la gente lo exige, y se le exige no quizás formalmente, se le exige cuando los encaran en las calles, y ahí pesa un ciudadano. Sí. Ahora sí. Don Ladislao. Yo creo que sigue siendo atractivo nada más que por una razón, porque qué mejor que hacer campaña política con plata ajena. Pues, que eso es lo fantástico, porque el parlamentario no puede decidir, por ejemplo, aumentar el gasto. Eso lo decide el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, cuando presenta el presupuesto de la Nación. ¿Cuál es el único momento en que un parlamentario puede regalar plata con bolsillo ajeno? En este momento. Entonces, por eso es que es asquerosamente populista, digamos. Pero sigue siendo una tentación, porque qué manera más fácil de regalar plata a lo Robin Hood, pero no con tu bolsillo, sino con el bolsillo de otro, del propio afiliado, ¿no es cierto? Sí, porque en el fondo no le regala lo que está haciendo el afiliado, Sí, es pensar en sacar claro, su plata. claro, pero el daño que le estás ocasionando es Sí, espantoso. La claro. pregunta es, ¿quién te va a pagar la pensión, compadre? Ya. Pero yo le digo una cosa, yo estaría 100% de acuerdo con los retiros si aquí se firma un contrato en que usted le dice, usted, Juan, ¿se quiere llevar su plata para su casa? ¿Cuánto tiene? 30 palos, llévese. Pero cuando cumpla 65, no me venga a pedir un solo peso. Usted no tiene pensión, porque la plata que usted tenía para su pensión, ahí estaba, pues. Entonces usted me firma este papelito y se lleva toda su plata, se la paso toda, si no hay ningún problema en eso. Pero no me venga a reclamar después que le pague pensión, pues con cargo al erario fiscal, con cargo a los impuestos del resto de la gente, porque esa es la postura caradura en esto, ¿cachai? Oye, pero ¿cómo? O sea, perdón, pero con cargo al erario de la gente y a los impuestos de todos los chilenos, te recuerdo que más de 380 personas tienen hoy día una pensión que son después del estallido social, que son personas, ¿cierto?, afectadas por el estallido social y se llevaron su pensión y el Estado se la está dando. Entonces, yo Son pienso 300, son 380 personas, sí, pero 387, no, 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 pero no 6 yo te estoy, millones, no no, 6 no, no, sí millones. está bien. Sí, yo te 6 entiendo el punto, millones es yo te, reventar la economía y sí, es yo te entiendo el reventar punto, en las cajas Laislao, pero privadas. Porque ¿quién va a sí, te pagar la entiendo el pensión de punto, esa pero gente? Nadie. sí, sí, pero ¿No? igual yo O lo sea, o sea, encuentro, lo que quieren, ¿cachai? O sea, si tenemos que tomar ejemplo de A cómo ver, el pero de a Estado regala uno. plata, De a uno, por favor. Porque si mira, no, el auditor se pierde. El auditor se pierde. A ver, Erika, tú querías Ya, decir algo y vamos. Ladislao le contesta. Ahí para que. sí, no, 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 le digo yo al aislado que más allá de que le encuentro toda la razón, ojo, que yo no estoy en ningún caso diciendo que no tiene la razón en lo que dice. Lo que yo estoy diciendo, le estoy sumando a lo que él dice, que la gente que hoy día ve cómo el Estado, con nuestros impuestos, le entrega plata, oye, pensiones vitalicias a personas que destruyeron nuestro país, que estuvieron involucrados en un desastre como el que vivimos, ¿cierto? Y que la ideología octubrista en el fondo le entrega pensión. ¿Por qué un trabajador honesto y correcto que saca su plata porque hoy día la necesita no puede pensar el día de mañana en que el Estado le dé una pensión si se la dieron a las personas que destruyeron el país? Independientemente que la ILAO tiene razón en lo que dice, o sea, y está bien, son 380 personas comparadas no sé, 6.000, o sea, 6 millones de trabajadores, ya lo entiendo. El tema que yo quiero hacer es cómo tan livianamente estamos hablando del dinero de las personas, porque livianamente hoy día el Estado entrega y entrega y entrega a través de nuestros impuestos beneficios para quienes no tienen por qué recibir. Mira, a mí lo que me preocupa, Erika, o lo caradura de querer cobrar la pensión hoy día, llevarte tus fondos provisionales para la casa hoy y ponerte la ventanilla mañana a cobrar la pensión cuando no haya ni un solo fondo, lo que me da rabia es lo siguiente.
el Estado no existe. El Estado somos nosotros. Sí, claro, El Estado, la plata, ¿de dónde la va a sacar, Erika? La va a de nuestro sacar de impuesto, tu bolsillo, yo del lo acabo de mío decir. y de todos nosotros. ¿Por qué Juan Pérez le voy a dejar que saque toda su plata, toda, hoy, toda, y mañana el Estado me meta la mano a mí al bolsillo para financiarle la pensión a Juan Pérez? Que se vaya a la cresta, perdóname, que se vaya a la cresta, que cobre su pensión hoy, se lleve todo su fondo, pero no me venga mañana a pedir que de mi bolsillo tenga que yo pagarle la pensión cuando su plata se la llevó. Esa es la parte que me molesta, porque es una postura respecto al afiliado que quiere retirar cara dura, cara dura. Si aquí la plata que pone el Estado no es nadie, no existe. El Estado, ¿de dónde saca la plata? De los impuestos que te cobra a mí y a todos. Y entonces, ¿por qué yo voy a exigirle al resto, cara dura, que quiero retirar mi plata hoy para que mañana todo el resto me pague a mí la pensión? ¡Qué cara dura! Te juro, lo encuentro una postura muy cara dura. Entonces, por mí que les digan que no, ¿qué queréis que te diga? Yo estuviera en la política, les digo que no, y les diría que no por cara dura, por cara dura. El Claro, tema lo que que, pasa es que lo que pasa es que tú deduces que si eso pasa, va a haber una entrega de pensiones. No, pues la van a pagar igual, pero evidente que la gente la va a ir a cobrar, pues. Si la plata se la va a gastar, ¿qué va a hacer con la plata? Si 30 millones no es mucho. Ya, ¿y cuánto te queda? Tení, no sé, 35 años. De aquí a cumplir 65, 30 años, ¿tú crees que no te vas a echar los 30 palos? No te queda ni ya, uno, pero a los 35 cero. años no creo que un chileno haya ahorrado 30 millones por la isla. Bueno, Un 50. poquito más de Ya, años, un poquito más de ya, años. 50, pero Sí, ¿cuánto le va a durar? Calcúlale Lo que tú pasa es 30 que, millones de pesos. hay ideas fuerza, y yo no digo que sea cierto o no sea cierto, digo que hay ideas fuerza que las pensiones en Chile son miserables. Y como las pensiones en Chile son miserables, prefiero tener la miseria ahora que la miseria me la repartan en cantidad de miserias mensuales por un tiempo. Y esa idea fuerza es muy potente, es muy claro. fuerte esa idea fuerza. Y por eso también, porque, claro, tú dices, el populismo tiene que ver con plata ajena, obvio, pero vamos a lo concreto, vamos a lo real, vamos a lo práctico. Lo práctico es simple. Yo me saqué la cresta, puse platita mensual, y esa platita mensual es bien poco, y resulta que no recibo aporte, ayuda del Estado, porque el Estado le ayuda a otras personas, a mí no me ayuda en nada, y resulta que esa plata está ahí, y entre que esté ahí, a tenerla yo y administrarla yo, prefiero administrarla yo. Esa es la lógica, y por eso es tan fuerte. Por eso ha avanzado tanto, por eso creció tanto el tema. Además, claro, hay que decirlo, en un momento además en que durante harto tiempo costó para que el Estado dijera, el gobierno en rigor, en realidad, como vamos a decir a la gente que se quede encerrada en su casa, necesitamos entregarle cierta ayuda. Y como fue demorando esa ayuda, bueno, creció como creció el tema del retiro. Y llegamos a 1, 2, 3 retiros fueron, ¿no? Al final. 3 retiros, no, 3, 3 Sí, retiros. todo el resto ha sido rechazado. Claro. Karen, ¿tú querías agregar algo para ir Sí, avanzando en el tema que Juan Francisco Maquena se integró? Y yo creo que le va a encantar el tema que lo va a proponer. perfecto. Sí, por la lógica que dice el aislado, yo creo que ¿qué hacemos con la gente que no tiene 30 millones? Y que a lo mejor trabajo independiente o como empresario de manera informal y se gastó toda su plata, igual el Estado tiene que pagarle su pensión. Entonces ya empezamos a abrir ese abanico. Entonces, claro, tú retiras porque efectivamente si tengo 30 millones a lo mejor prefiero comprarme una propiedad o invertirlo y tratar de tener un mejor futuro. Si me va mal, es una posibilidad y el Estado va a tener que entregarme una pensión de gracia, una pensión básica, no sé, pero hay mucha gente que no tiene cotizaciones, que no tiene fondos de pensiones porque realmente voluntariamente no cotizó. Claro. Entonces, ¿cómo discriminas esos casos?
cómo tú dices a ti, tú retiraste, ok, tú renuncias a una pensión, pero el que voluntariamente no cotizó, igual va a tener una pensión. Entonces, en el mundo ideal yo creo que, claro, el que cotizó mensualmente, no tiene lagunas, etcétera, debería obtener los recursos que tiene. Pero también hay mucha gente que sale plata del Estado, que nunca cotizó, porque trabajó de manera informal. Eso era mi aporte. Sí, también hay de eso. Es que yo pienso que igual, disculpa Felipe, yo pienso que igual hoy día el sistema hace que las personas además quieran buscar ese beneficio. Porque yo, por ejemplo, conozco una persona que cotizó durante muchos años con lo que en el sistema anterior, después lo cambiaron a AFP, cuento corto, recibe, no sé, 230.000 pesos de pensión después de haber trabajado toda su vida y de haber impuesto toda su vida. Su pensión es esa, versus su hermano que siempre trabajó en construcción, súper inestable, nunca cotizó, y porque por la pensión, esta Básica pensión solidaria. básica garantizada, Y La recibe PG1, la pensión garantizada universal, ¿eso o no? esa, sí, la pensión garantizada universal, que antes era pensión básica, ¿se acuerdan? Y después la cambiaron Sí, a pensión. pensión básica solidaria, ¿no? Ya, y ahora es la pensión garantizada universal, y que por esa pensión recibe casi la misma suma. Y estamos hablando de Claro. dos personas que tienen 2 años de diferencia, Pepe, una que trabajó toda la vida, impuso toda la vida, y la otra que no impuso nunca y recibe lo mismo. Entonces, el sistema te lleva un poco a lo que dice la Karen, o sea, el sistema tampoco es que te premia porque tú impusiste todos los meses y tu pensión mejoró, no. Entonces, ese es un poco, yo creo que el descontento que hace que la gente de alguna u otra manera piense en, yo quiero mi plata, la saco porque al final no voy a tener ningún beneficio para el día de mañana, voy a ser mirado igual que el resto nomás. Entonces, insisto, no estamos diciendo que sea lo correcto, pero es lo que hoy día pasa en este país. Bueno, en otra materia, como diría un dermatólogo, no, fome en la talla, digamos, la figura política mejor aspectada o evaluada en la última encuesta no es no sabe, no responde, sino que el que tiene nombre y apellido, que es José Antonio Kast, propone lugares provisorios para extranjeros indocumentados hasta expulsarlos. El ex candidato propuso imitar a las residencias sanitarias en pandemia y entregó una serie de propuestas al gobierno enmarcadas en el lema Migración Ilegal Cero. Yo creo que estuvo reunido como 2 meses para tratar de buscarle el nombre, porque el nombre es realmente original. José Antonio Kast, junto a candidatos a diputado o diputada del Partido Republicano, llegaron a La Moneda, candidatos al Consejo Constitucional, por supuesto, para entregar una serie de recomendaciones. Bajo el nombre de Migración Ilegal Cero, la propuesta implica diversos pilares, destacando entre ellos la creación de lugares provisorios para ciudadanos extranjeros que hayan ingresado de manera ilegal a Chile hasta que sean expulsados. Reeditar algo similar a las residencias sanitarias para tener a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia, dijo. Asimismo, indicó que en el nuevo texto constitucional debe estar incluido el resguardo de fronteras y la expulsión de extranjeros que están en condición irregular. Además, destacó la necesidad de que en materia legal establecer la presunción de delito para aquellos que no puedan demostrar su identidad al ingresar de manera ilegal. Bueno, eso es parte de la propuesta de José Antonio Kast. ¿Qué opinión te merece, Juan Francisco Maquena, esta propuesta de José Antonio Kast? Mira, puede que tenga matices, pero te voy a contestar con una pregunta a los auditores. ¿Ah? ¿Y cómo están todos? Gusto saludarlos, Karen, Erika, Ladislao, Igualmente, compadre. Felipe. ¿Ah? Yo creo que si tú vas a cualquier país, a cualquiera, europeo, norteamericano, latinoamericano, africano, asiático, con documentos falsos o sin documentos, simplemente no te dejan entrar y te deportan. Algunos países se demoran más, otros países se demoran menos. En África, que es un continente que vive, en donde se viven produciendo muchos desplazamientos de personas por guerras civiles, por situaciones terribles, de catástrofes, hambruna, etc., existen verdaderas ciudades fronterizas que han sido generadas para ingresar
a esos lugares a ciudadanos desplazados y que piden refugio. Es el caso del Sudán del Sur y Sudán de las guerras civiles, en Nigeria, en esto, etc. Yo creo que un país como Chile debe proteger sus fronteras de la inmigración ilegal. No es aceptable ni es humanitario aceptar que ingresen sin control alguno personas que vienen de otras partes, que no pueden demostrar su identidad, su origen, la ausencia de antecedentes penales, etc. Por mucho que estén huyendo de un país, no pueden entrar a otro, digamos, sin cumplir una regla básica de ingreso, máxime si están pidiendo refugio o si están pidiendo asilo. ¿Por qué? Bueno, porque la función principal de un Estado y de un gobierno es proteger a los ciudadanos de ese Estado. Y proteger a los ciudadanos de ese Estado tiene que ver con garantizarles la seguridad, que puedan trabajar y vivir en paz. Y si resulta que hay evidencia empírica, como la hay hoy día, de que el aumento de la criminalidad y la delincuencia en parte se debe al descontrolado ingreso de inmigrantes ilegales al país, algo tiene que hacerse y por eso, naturalmente, el candidato Kast está planteando esta propuesta de tolerancia cero, que nos copiaron el eslogan, ¿no es cierto?, de la coordinadora Tolerancia Cero a la Delincuencia y al Crimen y a la Violencia, tolerancia cero a la inmigración ilegal. Ahora, las medidas que se pueden establecer, como las residencias, comillas, residencias sanitarias temporales, que ingresen incluso, como lo hacen en muchos países, y no solamente en África, sino que también en algunos países asiáticos. Acuérdense ustedes de la desplazamiento que se produjo de sirios durante la guerra civil en Siria, de kurdos, iraquíes, iraníes, etcétera, en distintas épocas. A mí no me parece descabellado que manteniéndose condiciones de mantención de esas personas que cumplan con los mínimos requisitos de sanidad, de humanidad, de alimentación, de cuidado, de educación, de salud, etcétera, puedan pasar por un periodo o por un lugar en el cual tengan que estar, digamos, sujetos a revisión. Yo te voy a contar lo que me pasó a mí cuando llegué una vez a Estados Unidos, que bueno, el campeón de esto, ¿no es cierto? Resulta que mi nombre, Juan, y Francisco, mezclado con el segundo apellido mío, García, hay cientos de Juanes García y de Francisco García en el mundo, muchos de los cuales son buscados por distintos crímenes, digamos, y delitos. Entonces llegué a la policía en una ciudad norteamericana y el señor de inmigración me dijo, señor, pase por favor aquí a la salita. Le dije, oiga, pero ¿cómo? Otra vez me van a parar, la cuestión hasta cuándo, si aquí me han tomado todas las huellas digitales, me han revisado, me tienen la foto, saben dónde vivo, todo lo que, etcétera. Me dijo, señor, tiene que acompañarme. Pasé a otra sala en donde me volvieron a interrogar por 18ª vez, porque esto me había pasado muchas veces. Y el policía, muy simpático, se empezó a reír y me dijo, ¿estás molesto que te pasa esto, chico? Porque era cubano-americano. Entonces le digo, sí, estoy un poquito molesto porque ya está la 18ª vez que me pasa, me han dicho que me van a sacar del sistema. Me dijo, tú tienes dos opciones, me dice. Tienes dos opciones. Te ves a la doctora Polo, la imitación, te sale bien, Tiene dos opciones, tiene dos opciones, mi hermano. Entonces le digo, dígame cuáles son las dos opciones. Entonces me dice, la primera... Era como la primera, se salió como chino y americano estúpido. Es que yo no te hago más preguntas, que te encuentro toda razón del mundo, de esto es un desagrado tremendo. No te hago más preguntas. Y luego tú me sigues y yo te acompaño a tu línea aérea y te acompaño hasta que te subes en el avión y te deporto de vuelta a tu país. O así nomás. La segunda opción es que tú me contestes todas las preguntas, me das de nuevo las huellas digitales de todos tus dedos, la iris, el pelo, el ADN, las muestras de saliva, y yo te dejo entrar a los Estados Unidos de América. Entonces dije, bueno, deme la segunda opción, porque la verdad es que volverme deportado ahí, no. Te puedo contar también lo que le pasó a un ciudadano canadiense, amigo mío, que teníamos una reunión en Argentina, y el tipo llegó a Argentina, a la inmigración, y se le había vencido su pasaporte. Y no lo dejaron entrar. Y lo devolvieron a Canadá. Y así hay miles de casos. Miles de casos. Entonces,
yo creo que es absolutamente razonable y sensato que un gobierno deba preocuparse, uno, de proteger su frontera y no dejar entrar a cualquier persona. Yo estoy de acuerdo que los países se potencian con la inmigración, pero una inmigración, primero, ordenada, segundo, regular, es decir, legal, por la puerta ancha, ¿no es cierto? Y donde existe un control estricto de aquellas personas que están tratando de ingresar ilegalmente o que están tratando de ingresar para ocultar o que vienen escapando porque han sido perseguidos por crímenes o delitos en otras partes, ¿no es cierto? Así que a mí me parece totalmente razonable y sensato. Lo que pasa es que aquí la izquierda más radical siempre dice que no, que la cuestión, porque la izquierda radical, los comunistas en general, no creen en las fronteras ni en las nacionalidades. Y de hecho ha sido planteado por algunos personeros del Frente Amplio que esta es una lesera, digamos, esto de la existencia de frontera, de independencia entre los países, que la cuestión tiene que ser así como, oye, somos todos uno, y esta cuestión, y el mundo global, y etcétera, ¿no? Entonces, eso, querido Felipe, es lo que te puedo comentar, digamos, desde mi más profundo yo, Sí. habiendo sido discriminado en la frontera. Interesante porque la pregunta, primero, sería casi imposible. Siempre hay milagro, ¿ah? Pero sería casi imposible que el gobierno tomara esta propuesta de José Antonio Kast, digamos. No porque sea buena o mala, sino que porque es de él. Y segundo, claro. yo me pregunto algo que es bien práctico, digamos. Chile tiene la capacidad no solo de tomar a estas personas y ponerlas en esta residencia, como lo propone José Antonio Kast, tiene la capacidad y tiene los recursos para expulsiones, porque entiendo que no es barato, digamos. Y en un país como el nuestro, en que hoy día todo se mide por tenemos o no tenemos las lucas, Yo creo que sí los suena tiene. bien, ¿eh? Yo creo que sí los tiene, Felipe. Suena bien, pero es carosi, digamos, Sí. sacarlo, Pero, porque además el tema es, los sacas, pero te los devuelven. oye, Bueno, Felipe, Te los me- devuelven, me- entonces, no tiene, perdón. tú no tienes, o sea, yo en fondo Hay mando otro elemento. la FACH, compadre, lleno, le pongo asiento, no se trata de que les pongan asientos de primera clase, pero los sentáis en un avión, digamos, de carga, los mandáis a los señores al país de origen, aterrizáis, y bueno, ahí se Pero el quedan. país de origen no te lo No se recibe. permite regresar. Claro, oye, si podéis saber el problema. Y lo otro, y perdón, con esto termino, la cantidad de kilómetros de frontera que tenemos, porque, digamos, los venezolanos malandra, por ponerle un nombre, y dije venezolanos malandra, no dije venezolano, para que no me acusen de xenofobia. Los venezolanos malandra, no todo entra por Colchane, po. O sea, Claro. seamos Obvio. honestos, digamos. Bueno, está bien, o sea, a ver, siempre se van a pasar, si a Estados Unidos también ingresa gente y tienen todos los recursos, tienen, digamos, una frontera bastante, o sea, larga, pero bastante controlable con México y tienen toda la plata del mundo y pueden hacer, etcétera, igual se les cuela gente. No, no va a eliminar el problema, pero por lo menos lo va a restringir, lo va a limitar, lo va a acotar, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, es de generar los desincentivos para que la gente que viene desde países lejanos, ¿no es cierto? Y que ha hecho un peregrinar largo, muchas veces tortuoso y duro, llega a los 4.000 o 5.000 metros de altura o a la cordillera y se encuentra con el problema que no lo dejan entrar nomás. Entonces ya eso te genera un desincentivo bastante grande a tratar de hacerlo. Hay algunos que lo van a hacer, obvio, sí. Siempre se puede, digamos, saltar las normas y con la frontera que tenemos, obviamente que eso va a pasar, pero tú generas, si hay controles y tú extiendes los controles fronterizos y pones guardia en las partes donde potencialmente se puede circular, vaya a generar el desincentivo adecuado. No lo vas a controlar en un 100%, pero si lo controlas en un 80%, ya el problema se reduce en un 80%. ¿Mm? Sí. Erika Laislao quiere decir. Ah, no, la Erika voy ahí no, voy no, con yo solo iba a Laislao. decir, Sí, diga Juan Francisco.
para que no interrumpamos. Es que para terminar, Erika, antes que te largui, no, que Está bien. simplemente es obvio que el gobierno no va a tomar una propuesta de José Antonio Kast, pero es obvio también que José Antonio Kast está haciendo una propuesta de estas características cuando lo que más le importa a la gente es el tema de la delincuencia y cuando el 81% de las personas asocia el tema del aumento de la delincuencia y el aumento de la violencia en la delincuencia a la inmigración ilegal. Entonces, esta cuestión es un juego político, obviamente. Por supuesto, obvio, eso Oye, por descontado. Erika, partir solo con la reflexión de, sí, tal como tú dices, cuesta mucho quizás expulsar a un inmigrante ilegal o que delinque, pero ¿sabes qué? Si hablamos de que cuesten dinero, desgraciadamente a nosotros en Chile nos está costando vidas. Y eso no tiene ningún, o sea, no lo puedes valorizar, porque les recuerdo que inmigrantes ilegales que supuestamente estaban expulsados del año 2021 fue uno de los que se vio involucrado en el asesinato del cabo, hoy día su oficial mayor Palma. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que dice Juan Francisco Maquena tan atinadamente, ¿tú crees que a la ciudadanía le importa cuánta plata se gaste en una idea como esta? No, fíjate, a la hora de escuchar que hay una posibilidad de expulsar a esta gente, de sacarla del país, de que nosotros volvamos a salir a las calles sin miedo, volvamos a andar en las calles sin terror a que uno de los inmigrantes al que tú vas a mirar es un delincuente, sino un inmigrante que viene a aportar, a trabajar, a hacerle bien a nuestro país, porque los delincuentes ya están expulsados. O sea, eso no tiene precio, porque la tranquilidad para salir a la calle hoy día no tiene precio. Y es lo que los chilenos hemos perdido, desgraciadamente. Ahora, tenemos claro que chilenos delincuentes también, ladrones, asesinos, igual que, sí, pero este punto es el punto de los inmigrantes ilegales. Si nosotros conversamos con gente de Antofagasta, estoy hablando de chilenos antofagastinos, de cómo ellos tienen sus calles, sus plazas, sus barrios totalmente conquistados por la delincuencia, por el narcotráfico, ¿cierto? Por la inmigración ilegal, y cómo ellos viven de aterrorizados, te digo, creo que van a ser los primeros en aplaudir una propuesta como esta. Yo lo hablo con conocimiento de causa porque nosotros tenemos en nuestra organización padres y apoderados que son dirigentes en Antofagasta y que cuando compartimos siempre nos comparten la experiencia que ellos viven, lo difícil que es para ellos vivir con todos los inmigrantes ilegales que hay y cómo en las plazas se agarran a pelear, se acuchillan o sea, libremente, nadie es como que carabineros sobrepasado. Entonces, cuando viene una persona, ya sea José Antonio Caz o quien sea, en este caso es José Antonio Caz, y saca una medida como esta, volvemos al punto anterior, ¿cierto? Al que hablábamos de la AFP. Populista, posiblemente, un poco irreal también, pero que en realidad es la respuesta para toda la gente que la está esperando. Para millones de chilenos, tú decís, chuta, seguramente va a agarrar fuerza una idea como esta. Y si yo te soy honesta, yo, sin saber de cuánto es el dinero que se va a gastar, sin entender, ¿cierto? Un poco cómo es la logística para llevarlo a cabo y todo lo que ustedes han hablado, digo que bueno, yo lo apoyo. ¿Y sabes qué? Voy a apoyar también a los candidatos que van a esta elección, porque todo hoy día se va a mover todo se está moviendo, todas las propuestas que están saliendo desde los partidos políticos, desde los conglomerados políticos, hoy día están en pos de lo que se viene, que es una elección el 7 de mayo. Entonces, yo estoy en varios grupos, hay este tema hoy día, bueno, el día de ayer en realidad, el lunes fue como harto que hablar, dio este tema, y hay gente de otros partidos políticos que opinaban en este grupo, en uno de los grupos decía, o sea, yo me cuadro con gente, con candidatos de otro partido, sí, me van a decir que esta es la solución que nos van a dar. Entonces, esto es lo que hablábamos hace una semana atrás, Felipe, cuando hablábamos de si aparece un Bukele tremendamente populista y la gente no mira para atrás, sino que mira para adelante, lógicamente aplaude estas soluciones. Pero yo, honestamente, con los pies bien puestos en la tierra, Felipe, a tu pregunta, que fue cierto que pensábamos, hoy día pienso que con lo que está viviendo nuestro país, esa es una solución que sería esperable, porque así a lo mejor el Cabo Palma estaría vivo, porque ese delincuente que tenían que haber expulsado en el 2021 lo habrían expulsado y no se habría armado un grupo de delincuentes que lo mató así, de rompiporrazo. O al menos que hubiese estado en la cárcel, digamos. Voy al tiro contigo, Juan Francisco. Ladislao y la Karen después. Ladislao, por favor.
yo les doy el valor. Salió publicado el otro día lo que costaba devolver al país de origen al inmigrante ilegal. Y son como 1,5 millones por persona. Si tú sacas a 50.000, que probablemente deben ser los que deben estar asolando las calles de Chile y que nos están trayendo todos estos problemas, tanto así que se habla que en este minuto la población carcelaria, por ejemplo, de Arica, Iquique, Antofagasta, en región metropolitana está creciendo muy fuerte, está llegando a un 30% de la población penal son extranjeros. 30% de la población penal. Entonces tenéis que tomar dos medidas. Si echáis a los 50.000, te cuesta exactamente 75.000 millones de pesos, o sea, 93 millones de dólares, más o menos. 93.750.000 dólares. Eso te cuesta deportarlo. Y la otra alternativa es que los metáis presos. Y por lo tanto que mejores el sistema carcelario y los metáis presos y los tengáis presos un rato, pero con esos 50.000 compadres que andan dando vueltas y que están dejando la escoba, que le están significando al país, fíjate que el mejoramiento de las policías, que el propio gobierno Boric, muy a su pesar, de aprobar, es una inversión para mejorar la situación de las policías en infraestructura, cuesta 1.500 millones de dólares. 15 veces. La deportación te cuesta 93 millones de dólares. Entonces, construir las cárceles, mira, tenéis que tirarlas por todas. Construye cárceles, inmigrante legal para adentro. Listo. 5 años, lo que sea. Hasta que veáis que el tipo lo podía recibir o no. Y si no, devuélvelo. Porque te vaya a gastar nada más que 93 millones de dólares. ¿Para qué? Para no gastarte 1.500 millones de dólares para un país que hoy día no reconocemos. Porque el Chile que estamos viviendo hoy día es un país que yo no conocía. O sea, de sicario, de sicariato, de secuestro, de extorsión, de narcotráfico, que hace nata. Eso no era el Chile que vivíamos hace 20 años. Y eso es, no yo no le echo la culpa a toda la inmigración, es lo que ha entrado de afuera, de muy mala calidad, unido a lo que había aquí adentro. Y se están pegando las prácticas unos a otros, digamos. Pero tenemos una situación dramática, dramática. Y tenéis que tomar medidas duras nomás. Ahora, tú hablas, Sí. perdona la cifra, 50.000, pero tú estás dando que el 100% de los inmigrantes ilegales son delincuentes. No, yo estoy diciendo de que si tú sacas a 50.000, la inmigración ilegal debe ser más que eso. Si hoy día están entrando, hoy día tenéis una población flotante, por lo menos de 1.700.000 personas que en Chile no existían hace 10 años. Más de un 10% de la población chilena es inmigración. De esos, habrá 50.000 inmigrantes ilegales que están en la delincuencia. Ah, ya, ahora entiendo, claro. Lo que pasa es que la cifra, pero las mínimo, cifras mínimo. son, las cifras yo creo que son, ¿cómo decirlo? Es un número que es difícil de cuantificar, porque las cifras son negras. Sí, Hay muchas cifras negras, entonces no tienes un registro más o menos. está Entonces, experimentando una invasión siempre es como la mucho, media. siempre en términos reales es más que lo oficial, pero tampoco sabes cuánto más. Mira, esto es como la inmigración de la Edad Media, si estamos como en la Edad Media, así cuando entraban los bárbaros por la frontera y los romanos, más o menos. Esto Sí, es lo claro. mismo. Están Ahora, pasando todos los lo que días, sí, 50, 200, 300, 100. Una locura. está como con la frase del engañado bachillán, pero fíjate que lo que es interesante de esto es que, por ejemplo, lo que está pasando en el norte con la decisión de funcionarios del ejército, porque no es de las Fuerzas Armadas, es del ejército, en la frontera, es que lo que se está logrando es al menos que esas personas no entren, que no lleguen a Chile. Y pareciera que eso, no sé si la palabra esté dando resultado, porque no soy experto en la materia, pero pareciera que eso como una cosa primaria es bastante mejor que sacarlo, porque también, si yo no digo que esté mal, el tema es lo engorroso
y lo demoroso y lo complejo. Porque ¿dónde los manda? Si el gobierno de Maduro no los quiere de vuelta. Entonces, pero bueno, Karen, por favor. Sí, rapidito, sé que Juan Francisco quiere decir algo antes de terminar. No, Bueno, Juan Francisco ya no tiene nada más que decir porque ya habló harto, primero- así que no te preocupes. primero decir que dos cosas. Uno es primero es devolver a los inmigrantes, que es una cosa que ya sabemos que tiene un costo, que se queden en nuestras cárceles también tiene un costo, todo tiene un costo finalmente para nosotros, para el Estado. Pero otra cosa es que mientras se sigue hablando de este tema, siguen entrando inmigrantes ilegales por todos lados, digamos. O sea, lo que tú decías recién, o sea, pongamos un pare, por lo menos hasta aquí nomás entraron, pero ya algo drástico. Y lo que salga de volver a los inmigrantes ilegales que están en la delincuencia, sí o sí se tiene que costear. O sea, no puede ser que tenga, ¿cuántas cabezas más en la basura tenemos que encontrar? O sea, ¿cuántos tiroteos más a plena luz del día, a las 12 del día en Meis, en pleno Santiago, tenemos que aguantar para que se tomen decisiones importantes y realmente se le ponga atajo a esta situación? O sea, una cabeza en la basura ayer, acá en Maipú, en mi comuna. Entonces, ya yo creo que independiente del costo, se tiene que, despidamos a la gente que se contrató a este gobierno, despidamos operadores políticos, empecemos a recortar presupuesto de cosas que se están gastando innecesariamente, que sabemos que son muchas, y pongamos las lucas donde realmente se necesitan. O sea, los escáneres en la frontera están inoperativos casi en su mayoría. Entonces, no solo inmigración, sino que contrabando y un montón de otras cosas están entrando sin ningún problema. Así que esa es como mi reflexión sobre ese tema. Sí, Juan Francisco, palabra al cierre, como en los 80. Oye, no, es que yo quería, estoy viniendo con una nueva sección de nuestro programa que es hace 50 años. Un día como hoy, hace Fíjate que 50 años. el domingo, hace 50 años, el domingo recién pasado, se cumplieron 50 años de la muerte de, a mi gusto, el mejor de todos los cantantes hispanoamericanos, Nino Bravo. Ah, grande. Mira. Bueno, estamos aquí, ¿qué fecha hoy día? 18 de abril, ¿no? 18 de abril, sí. 18 de abril de 1973, los trabajadores de la distribuidora nacional DINAC, que se han declarado en paro de brazos caídos, denunciaron que el déficit de arrastre del organismo estatal asciende a 5.000 millones de escudos. ¿Quién sabe cuánta plata habrá sido en esa época? No obstante lo cual, la gerencia, a cargo del socialista Mauro Maturana, sigue contratando gente porque se lo ordenan el Partido Socialista y el Partido Comunista. Dijeron también los huelguistas que una de las causas del déficit de alimentos que aflige al país está en las llamadas operaciones especiales que realiza DINAC, vendiendo directamente a las JAP a precios menores que los oficiales, destinando el mercado negro. También, el 18 de abril de 1973, en una acción desesperada, cientos de dueños de casa de Puente Alto asaltaron un camión de los almacenes regulares de la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO, robando fideos, azúcar, aceite, detergente y cera, productos que iban destinados a una JAP. 5 personas fueron detenidas por el robo. Eso nomás. Palabras al cielo. Abastecimiento. Junta de Abastecimiento y Precio, JAP, porque la gente no tiene por qué saber la sigla. Yo, cuando dijiste DINAC, me puse nervioso porque creí que estabas hablando de dinacos, a propósito de épocas oscuras de este país. Erika Muñoz, Karen Farías, Ladislao Ureta, compañero Juan Francisco Maquena, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo, nos reencontramos mañana, chao. Chao, chao. Chao, chao, buen martes para todos.